Hola, mi nombre es Paula, hago parte del Club de Lectura de Historietas y del colectivo Leche. Hoy vengo a dejarles un conversatorio que tuvimos con una de las dibujantes del libro El recetario de sabores lejanos. Ella se llama Carolina Pineda y nos contó un poco sobre su proceso creativo y demás cuestiones que van a ver en el video. Recuerden que ya hemos comentado este libro en un anterior video que pueden visitar cuando quieran. Bueno, yo dibujo cómics desde que soy pequeña. Digamos, yo crecí leyendo Tintín y de ahí empecé a dibujar cómics. A los 14 años me regalaron un libro muy chévere, bueno, ahorita lo muestro por ahí anda, para aprender a dibujar cómics. Esa fue mi primera escuela para mí, o sea, ese libro. Pues años más tarde estudié ilustración en la Escuela Nacional de Caricatura. Era ilustración con énfasis en cómic, más lo que vimos de cómic fue muy poco, pero sí todos los profesores y los maestros estaban como muy involucrados con el tema de la ilustración y del cómic, entonces fue enriquecedor, todas las materias eran enriquecedoras. Allí fue trabajo de taller, entonces más taller que teoría. Era muy chévere porque eran jornadas, o sea, digamos una jornada para dibujo, 4 horas. El siguiente día una jornada de 5 horas de acuarela, el siguiente día una jornada de 5 horas de acrílico. Entonces era mucho trabajo. Ahí salieron varias ideas y muchas bitácoras, pero en sí ninguna historia larga, muchos cómics cortos, cuadernos. Que ahorita sí hay oportunidad, pues quizás muestre algunos de ellos. Después empecé, a raíz de una muerte, de la muerte de mi abuelo, empecé a dibujar una novela gráfica que es la novela gráfica más larga que estoy haciendo hasta el momento, que es Nunca Cambies. Que son casi 600 páginas. Ese borrador lo terminé el año pasado. Este ¿De año lo cuántas estoy páginas? buscando 600. 600. Es un monstruo. ¿Y por cuál página vas? No, o sea, ya está terminado el borrador. Todo. Ah. Sí, todo, ya está terminado todo, pero yo lo estoy retocando porque la idea es como enviarlo a concursos y a ver qué pasa. ¿Con Eh, acuarela? no, no sé todavía si en acuarela, no, el borrador, si quieren ahorita les muestro. Así, así está Ya. dibujado. Ajá. Entonces así está dibujado todo. Cuando comencé a dibujar esa historieta, empecé también como a meterme en los círculos de lectura que había en Bogotá, con la Bla, donde estaba Pablo Guerra. En ese entonces el Henry estaban dibujando Dos Almas, la novela gráfica aparecía en un blog. Entonces me pegué una antojada tremenda y empecé a dibujar una historieta que se llama Hello My Love, que también está dibujada totalmente en borrador. Y esa sí fue mi primera publicación, que es esta, autoedicada. Este es el machote en blanco y negro y este es el machote inicial, chiquitito. Entonces ahí empezó como esa aventura y después entré a estudiar otra vez ilustración al SENA. Y eso fue pues determinante porque ahí me gané unas pasantías a Perú, lo cual eso ya es otra historia más con el tema de la ilustración que del cómic. Pero digamos que toda la vida ha sido como enrutada en el tema de la ilustración y sobre todo de la historieta. Mm, Cuando subí los bocetos de Nunca Cambies, un editor que yo no conocía, que es de Planeta, me escribió para ver esa historia, pero yo la tenía en ese momento, se la estaba mostrando en ese momento a otra editorial, entonces le dije que esa no. Y le mostré una historia, él vio los bocetos que yo subí por Instagram, una vez Ah, subí unos bocetos, y entonces pues ya no le mostré esa, y le mostré otra historia, la desarrollé, y esa es la que eventualmente va a salir publicada con Planeta el otro año, la que estoy haciendo en este momento, que esa sí es en acuarelas. A mí me parece más chévere el blog, lo que pasa es que ya casi nadie lee blogs. Él me había contactado porque alguien le había hablado de mi trabajo. No llegaba nada. Yo le dije que yo no le podía mostrar esa historia porque estaba con otra editorial. Y quedamos como ahí.
Y cuando yo subí bocetos de esa historia, él volvió a contactarme y dijo que estaba súper enojado y nos vimos con el gancho de esa historia, pero yo le mostré otra, que es la que va a salir pues ahora. Pablo es muy suelto con eso y es muy chévere, porque como que él también necesita confiar mucho en el dibujante al que le está encargando la historia, pues para tener como esa licencia. Pero realmente cuando nos vimos en una primera reunión, él me comentó la historia en resumen y yo ya la tenía en mi cabeza. Entonces empecé a elaborar bocetos y cuando él me presentó el guión, yo lo hice tal cual, pero sí empecé a jugar fue con los elementos a la hora de la composición final. Es decir, yo dibujé la acción, si quieren ahorita les muestro, la acción en el storyboard. Más empecé a jugar ya con elementos como voy a poner una rama de café aquí, va a ser de este color, le dije, las personas en el campo tienen animales, entonces déjame ponerle un animal, y él me dijo, claro, dale, yo puse al gato de la historia. Hay una escena así, donde no estaba, él no había escrito eso, pues, que es esta. Ahorita cuando veamos el guión les muestro, no sé si quieres ya, para que se entienda mejor. Sí, sí. Nosotros vimos algo muy común en los capítulos y era que siempre se trataba como de finalizar la historieta de la misma forma en la que inició. ¿Eso es algo muy común en los guiones que pasa Pablo Guerra o era algo más bien del ilustrador? ¿Cómo así? No te entiendo. Por lo menos, si tú te fijas en el capítulo de Henry Díaz comienza con un profesor que está dando una cátedra para unos alumnos. Okay. Si te fijas, la última página es el mismo profesor que está dando clase a los alumnos después de que pues habló con esta otra chica en el restaurante. Por lo menos en tu caso, más o menos lo que puedo yo percibir es que se inicia como en esta escena donde ella está como pasando por el hotel y se finaliza nuevamente el capítulo cuando ella está pasando por el hotel. Entonces, a esto me refiero como que la historieta, una de las estructuras que más o menos podemos ver de la historieta es que de la misma forma en la que inicia, se va finalizando. Y no sé si es algo que de pronto no se había percibido o que si es algo premeditado del guión o es algo del guionista, del ilustrador. ¿Sí me hago Sí, entender? sí, es del guión. Esta es una parte del guión de Pablo. Así comienza. Página 0. Conocemos a la prima. Viñeta 1. La mujer camina frente a un cartón con una imagen de un estereotipo con una mula con huecos para que la gente se tome fotos. Ella tiene una maleta pequeña y está vestida de manera informal. Tiene el pelo recogido. O sea, si te fijas en el guión está absolutamente todo. Comienzas a jugar, más que en el storyboard, que es donde se plantea la acción, uno comienza a jugar es acá, en el final. Un ejemplo de ello es la mujer se quita una red del pelo, la red que se usa en las cocinas de los restaurantes, mientras sigue caminando. Entonces, él escribe una sola acción, pero yo cogí al mismo personaje en un plano secuencia 2 veces. Son libertades que él permitía, lo cual fue genial, porque no me llama tanto la atención cuando el guión está demasiado estructurado y te dicen hasta la posición y la vestimenta tal cual del personaje. Me parece que eso le quita libertad creativa al ilustrador, que es la siguiente voz del guión. Entonces, así es como me mandó Pablo y así es como tengo entendido, él trabaja sus guiones. Supongo que en una novela o en una historia más larga habrá quizás más elementos también dependiendo del dibujante. Él y yo nunca habíamos trabajado juntos, pero sí teníamos muchísimo en común y conversábamos un montón. Entonces, yo pienso que eso también fue. Sí, claro, porque aquí dice, mira, la mujer pasa por un umbral grande sobre el que hay un aviso que dice hotel.
pero entonces, o sea, podría ser perfectamente un plano de perfil, y aquí es ya cuando uno comienza a jugar, a hacer este plano. Siempre confundo el picado con el contrapicado, creo que este es el picado, ¿cierto? Ese es el contrapicado. Contrapicado. Exacto. Pues me parecía chévere porque ahí ya comenzábamos a ver un poquito como la arquitectura de. Claro, lo que quiero resaltar es la arquitectura, para ya empezar a meternos en el lugar en el que estamos, que es el eje cafetero, donde las casas tradicionales pertenecen justamente o se ajustan pues a toda esta arquitectura de la finca cafetera. Entonces es algo que sobre todo se ve en la página final, el hotel que se ve más grande, y jugando todo el tiempo con el lugar, que el arcado va a ser rojo, o sea, toda la historia tiene el elemento rojo. Aquí está un Willis, está desenfocado a propósito, pero pues ya en la composición adquiriendo fuerza con el color también. Entonces, todo lo que es el lugar, aquí si te fijas ya comenzamos a ver un llaverito, todo lo que representa el lugar va a ser el color. Aquí está cada vez más cerca el llavero, que es otra cosa que yo metí, por ejemplo, que no estaba en el guión, pero son cosas que ya uno le va otorgando gráficamente. Por fortuna, Pablo estuvo de acuerdo y estuvo muy abierto como a todo eso. Siguiendo un poco la conversación sobre el color, tenemos entendido que antes el color que estabas manejando era como un color verde, ¿cierto? Sí, era verde. ¿Cómo fue la transición para pasar al rojo o cómo fue pues esa decisión? Pues la decisión fue una planta de café, de esta planta. O sea, yo dije, si el fruto es rojo, pues voy a meter todo rojo, porque a mí no me interesa, me interesa el fruto. Y por eso metí frutos de café en varias partes. Hay un ascenso de un whisky, también hay unas matas de café, eso tampoco estaba. Solamente estas sí estaban en el guión. Entonces yo dije, si vamos a tener el café, pues hagamos el fruto rojo y por ende todo el color va a ser rojo, que creo que fue una decisión acertada. No, yo no hablé con él, no hablé con él, sino hasta después, cuando ya la historia estaba hecha. Lo que yo hice fue escuchar el podcast donde nos habla sobre su investigación y me pareció, aparte de ser una gran investigación, me sobrecogió mucho el hecho de que me cambió totalmente el panorama o el paradigma que tenía de la región, más cuando un año y medio antes había ido a darme un tour donde todo lo veía con otros ojos, sin entender la realidad del monocultivo de café, ¿no? Que es prácticamente una imposición para los campesinos de la región, para la gente de la región. Entonces tienen que eso, terminan comprando hostales y ni siquiera las personas, sino los extranjeros, y pues se vuelve todo el tema del café, pero hasta qué punto estamos nosotros metidos, pues eso es lo que cuenta la investigación de Juan Camilo Patiño, que por cierto es muy interesante. Si pueden escuchar los podcasts, se los recomiendo. Sí, es el mismo, lo subieron hasta ahora porque pues ya hace parte y es complementario a la parte gráfica, al libro. Pero lo que nosotros tuvimos, los dibujantes, sobre todo porque varios estábamos en distintos lugares del país, fue el podcast porque todo empezó ahí, todo comenzó con una investigación de la Javeriana. Entonces, o sea, lo que yo tuve, aparte del guión, fue el podcast y fueron muchas fotos de referencia que tenía y otras que busqué. ¿Fotos de referencia que de pronto eran del investigador? No, eran mías, fue del viaje que yo hice. Ajá. Y si de pronto tenías alguna duda, pues me imagino que Pablo se la transfería al investigador. Sí, Nunca llegó a pasar eso. Lo que pasa es que esta historia, a diferencia de las otras, esta historia es totalmente ficticia. Hay otras historias donde los personajes reales aparecen en las historietas, pero esta historia no. Esta historia fue ficción y Juan Camilo estuvo de acuerdo. Es decir, la historia de Pablo, porque fue inspirada en él, en que él vivía en la región y se crió allá.
pero es ficción. Entonces, digamos, también por eso hubo como esa especie de separación, de que no necesité tanto hablar con Juan Camilo. Y de hecho, cuando él vio la historia, le gustó mucho y pues estuvo como de acuerdo en el color, en el ambiente. Por supuesto, él la vio porque necesitábamos su filtro. Y realmente fue grato saber que él la vio y pues que no cambió absolutamente nada. No, realmente los cambios fueron en el storyboard, pero eran cosas eran minucias. O sea, era como que recuerda que si el personaje sale por aquí, tendría que si puedes hacer esta viñeta quizás un poco más grande. Pero no, es que hubo mucha conexión con Pablo. Yo pienso también por la relación que teníamos anteriormente de colegas y pues hablábamos un montón. Entonces fue como, pues realmente fácil. Y igual yo me puse muy juiciosa con esto y prácticamente que yo iba al día con todo lo que él me iba pidiendo. La historia la hice en 15 días. Ya. Hablando ahorita que estamos hablando como de los bocetos, Javier pregunta que viendo lo que ahorita nos estabas mostrando de los bocetos del storyboard, no hay mayores cambios en encuadre y lugares de los personajes. ¿Los bocetos eran revisados antes de pasar al dibujo terminado? Sí, eran revisados antes. O sea, yo hice el storyboard primero y él lo vio. Fue cuando me corrigió, recuerda que tal cosa, cómo vas a manejar el color, pues si quieren les muestro más o menos. Sí, como algunos de los cambios. Bueno, aquí se ve un cambio principal, antes de irme, aquí se ve, si ven el rosa, hay como un rosa ahí. Yo había hecho gradaciones del rojo al rosado y del rosado al rojo, pero pues al final no se pudo. Lo que pasa es que yo trabajo los storyboards súper detallados. Entonces eso me permite prácticamente tener ya la página hecha, creada. Entonces este es el trabajo de storyboard. Así de chiquitito lo vio, nos encontramos en una reunión, así él lo revisó. Y ya después de este trabajo de storyboard, hice los borradores finales. Entonces estos son los borradores finales. Entonces aquí ya está. Como donde le ibas a poner el color. Ajá, aquí ya está, pero si te das cuenta es muy parecido a la página final, sino que en la página final sí lo más libre es la tinta, pero aquí ya estaba todo. Yo lo trabajo así porque pues, me encanta la etapa del borrador, pero me fascina detallar de una en el borrador porque me ahorro un montón de trabajo, voy conociendo los personajes, me familiarizo con ellos, ya los cambios que hago al final son muy pequeños y obedecen ese otro tipo de estética, pero el planteamiento está aquí. Entonces ahí está, pues esta es la página y estas son las finales. Ya el color pues fue digital. Papel Durex y la tinta es tinta Parker. Es que la tinta tiene esto muy bello. Permite este juego. Como si pudieras hacer como difuminadas. Es que es una tinta que se oxida y es deliciosa. Tú la puedes pasar y repasar y repasar y el papel, pues como es un buen papel también, pues no se humedece y te deja repasar y repasar y repasar. Me parece que le da un toque especial este papel. Creé una fuente especial para un cómic que salió hace poquito, porque es la fuente que creé para la novela que estoy trabajando ahorita. Un cómic, no sé si lo vieron, de la segunda edición de Cómica, que hace Mapache Comics, de historietas de mujeres. Ah, entonces esa letra es tuya, la letra de que aparece ahí. No, la letra del recetario no. ¿Qué es este, de hecho? Estos son los finales de ese cómic, solamente que está coloreado en negro digitalmente. Y este es el borrador. Si te das cuenta, yo paso de una del borrador a la final y el borrador generalmente es detallado. En este cómic sí estrené la letra que creé para la novela gráfica con Planeta.
pasado. El año Mira, pasado. finales del 2018 me encuentro, mira, finales del 2017 me encuentro con Pablo, me propone el proyecto. Finales del 2018 tenemos una segunda reunión donde me pasa el podcast, me pasa el guión, y a principios del 2019 nos encontramos, le muestro el storyboard, me hace pequeñas correcciones y lo dibujo y lo entrego el año pasado como para antes de abril, más o menos. El proyecto iba a salir para la Feria del Libro, pero pues se cayó porque es que, bueno, un tema ahí como muy burocrático, esto también tiene que ver con la Javeriana, es una beca, entonces yo supongo que todo lo que es becas, pues se demora un poco por experiencia personal, lo sé, esos dineros son demorados, y por eso salió hasta este año. Pero así fue el trabajo conmigo, creo que hubo dibujantes que incluso terminaron este año, si mal no estoy. Solo Henry Díaz, porque Henry se fue Solo Henry. con Diana Ojeda, ella lo llevó. La idea era que todos pudiéramos, pero no daba el presupuesto para hacerlo. Entonces, pues digamos que también vino una parte de improvisación creativa, así lo llamo yo, porque cuando tú no puedes estar en campo, pues tienes que nutrirte incluso más y súper sobrealimentarte, que fue mi caso, porque yo, pues parece, esto es una historieta corta, son 13 páginas, pero pues yo vi documentales también y al final pienso que todo queda ahí, todo lo que uno haga queda. Entonces, ¿hasta dónde se hace? ¿Sabes, ¿sabes de algún tipo de recepción que haya tenido el libro en las comunidades de las que estaban hablando dentro del libro? ¿Sabes de algo que hayan dicho en las comunidades y si como que piensan del libro o algo? Lo que pasa es que como esto es un logro porque se sacó en plena pandemia, pero la misma pandemia ha imposibilitado o más bien ha demorado que lleguen los libros. Por ejemplo, a los investigadores, cuando tuvimos esa charla del lanzamiento con Pablo y con Juan Camilo, a Juan todavía no le han llegado los libros. A Gusanillo le llegaron también hace poco, y a las personas de las comunidades hasta ahora les están llegando. Me parece que a Putumayo ya. No estoy muy segura de lo que te estoy diciendo. Creo que es así por lo que escuché en la última charla del recetario este fin de semana, que ha habido un tema de demora con los libros, pero la idea es que sí, o sea, ya empezaron como a mandarse. Todavía no podemos hablar de la recepción. Particularmente esta historia, como es ficción, pues aquí solo le llega a Juanca. Sí, pero por supuesto que cada persona que sea de la región, ahí es ya cuando uno se desprende del libro y de lo que uno hizo, y cada persona que tenga que ver, como por ejemplo una amiga que tiene mucho que ver con el mote de Palmito, pues empieza a darle otro tipo de recepción, que ella no pertenece a la comunidad, vive en Bogotá hace muchos años, pero aún así, pues le llegó el libro por esa receta en particular. Entonces digamos que yo pienso que esa es la recepción más importante, los lectores y lectoras que uno no espera, que como la cocina y los platos, pues te llegan estés donde estés, algún recuerdo, alguna remembranza, algún olor o algún sabor te remite, y eso es lo que busca el libro. ¿En tu proceso creativo te parece muy importante tener modelos para poder hacer las ilustraciones? A veces hay suficiente referencia en internet, a veces me gusta hacerlos a mí, más por un juego personal, también por abordar un problema desde otra perspectiva, con otros materiales, de otras formas. Eh, Generalmente soy yo quien los hace, pero hay un tema más como de buscar el enamoramiento del proyecto. Yo te comentaba más o menos aquí una vez que más o menos hablamos, que para mí cada proyecto tiene un temperamento. Yo no abordo un proyecto de la misma forma, sí con la misma disciplina, pero nunca con la misma forma, porque en este caso, por ejemplo, la historia no era de mi autoría, era de Pablo y basada en una investigación. Entonces, digamos que la forma en la que yo me arrimo tiene que ser con muchísimo más respeto que cuando es una historia mía, propia. No, con el rojo. Con el rojo, y lo supe cuando hice los bocetos de la página final.
sea, ya con los bocetos, yo dije, esto tiene que ser rojo, pues porque es el fruto, es que no había pierde, y si íbamos a dibujar un cafetal, iba a ser uno. Entonces, no, me parece que el rojo hizo lo suyo, y de hecho ya varias personas me han hablado del efecto que tuvo el color en esa historia, que son María Camila y Mario Cárdenas. María Camila de los cómics son buenos y Mario Cárdenas de Blast, sin antes haber hablado, simplemente cuando les llegó el libro. Entonces pienso que fue una buena elección, no me arrepiento. ¿Y te dijeron que el rojo les evocaba el fruto del café o algo diferente? La región, Mm, la región, no solo evocar la región, sino todo el juego que hay con el color en los mismos, en este POP publicitario, que es donde toman la foto, en el hotel, en los diálogos, porque está incluso metido en los diálogos y hay burbujitas como la bebida. O sea, hay un juego, hay una doble intención con el color y con algunos bocadillos de diálogos, si te das cuenta, porque son en rojo también y son burbujeados. Y la misma parte donde ellos se van a tomar, donde la abuela prepara la receta, es diferente a como la dice en la página final. Si tú te fijas en el libro, está, parece agua. Te lo uso aquí rápido. Aquí está. Entonces aquí está chorreado, si te das cuenta. Entonces, pues todos esos son efectos de color y de tinta que buscan justamente, aparte que esta es la única bebida que había en el recetario, entonces tenía que notarse como esa agua. Más o menos yo sabía más o menos quiénes iban a estar, quiénes íbamos a estar, pero no sabía qué receta, porque incluso ellos tuvieron que escoger, ya el grupo de investigadores también hizo como una especie de curaduría para escoger al final qué recetas iban a involucrar en el libro. ¿Consideras que era importante o yo no sé, es que en el libro veíamos que estaba la receta dentro de la historieta y también estaba la receta en una página aparte? ¿Tú consideras que era necesario como mostrar la preparación en la historieta y también aparte de la historieta? Sí, claro, y de hecho eso medio lo tocamos en la charla del lanzamiento, porque cuando Mario Cárdenas me contó que había una tienda o que sabía de un lugar donde vendían unos recipientes especiales para preparar el agua café, a mí me sorprendió, porque lo que yo investigué de la receta no hablaban de eso. En el podcast Juan Camilo tampoco lo habla, y yo lo vine a saber por Mario Cárdenas, que él sí es de Calarcá, y le dije a Pablo justamente que eso era lo más bello, porque la forma, yo puse de ejemplo el café, la forma en que yo hago el café muy seguramente es distinta a la que tú haces, ¿no? Depende de si tienes cafetera, si tienes filtro, si tienes incluso una mini máquina expreso. Y pienso que este es el tema con las recetas, ¿no? Cada persona varía. Hay una receta, pues, como acordada, pero sí, claro, es necesario llegar visualmente a los lectores y a las lectoras con la preparación, porque sin ser ninguna experta en cocinar, pienso que es ahí donde radica la magia de la cocina o de la preparación, que cada persona puede cambiar incluso un condimento y eso ya la hace tu receta. Entonces, aquí hacemos una, pero la ofrecemos al final de cada historia para que cada lector y cada lectora haga su propia receta. Por ejemplo, en el aguacafé alguien puede decir no tengo panela, entonces le va a echar azúcar, cambia totalmente, pero debe ser interesante cómo queda. Ese es como el objetivo, ¿no? Porque esto no es un libro de cocina, y eso sí creo que queda bastante claro. Javier pregunta que si dice, toda historieta o producción creativa es una ficción. Aún así, la colección de relatos y las temáticas lo vuelven documental. ¿Qué piensas de los señalamientos que hace el recetario? No entiendo la pregunta. Si quieres, Javier,
¿Puedes activar el micrófono? Sí, de una. Javier. Ah, no puede. Bueno, entonces Dámela otra vez, por favor. Dámela otra vez. dice, toda historieta o producción creativa es una ficción. Aún así, la colección de relatos y temáticas lo vuelven documental. ¿Qué piensas de los señalamientos que hace el recetario? Y él se refiere a señalamientos o a denuncias. O sea, por señalamientos se refiere a denuncias. Ok, sí, lo que pasa es que eso sí lo supimos todos los dibujantes y las dibujantes desde el principio, que iba a ser una historieta documental. Claro que la ficción tiene que nutrir, pero ficción también son elementos. Ficción es el llaverito del café, ficción es la forma en la que la abuela dispone de todo para preparar la receta, porque no sabemos realmente cómo cada persona la va a preparar, ¿sí? Lo documental parte de narrar la problemática de cada región, porque realmente la receta nos está hablando de una problemática de conflicto, de intereses económicos o de desplazamiento o de migración. Realmente las recetas nos están hablando del conflicto o de los múltiples conflictos que tenemos en Colombia, y eso es para mí lo más interesante. Ahí, sobre todo, pienso yo que está más el aporte documental. Hay un montón de formas de decirnos, por ejemplo, dónde hay paramilitares. Sí, hay un montón de formas de decirnos dónde hay una explotación y gentrificación de un lugar con las recetas o a través de ellas. Entonces, digamos, por supuesto que es ficción. Este abrazo es ficción, el mismo viaje, pero lo que nos están contando y lo que nos está narrando la historieta es totalmente real. Y es, en el caso del agua café, como los campesinos ni siquiera ya pueden trabajar su propia tierra, tienen que producir café y ni siquiera para poderlo exportar. O tienen que destinar su finca y su lugar, su parcela, a que sea una finca cafetera donde los turistas y extranjeros pueden ir a recoger café, a jugar, a que juegan a tener una jornada de recolección de café. La cuarentena me benefició lastimosamente porque sé que hay gente que la ha pasado mal, pero he tenido más tiempo de conectar con el trabajo porque ya teníamos una fecha y queríamos lanzar el libro este año. Pero como todos los planes se fueron corriendo, primero se aplazó la feria del libro, entonces dijimos, no, el libro va para septiembre, para la fiesta del libro y la cultura. Y luego nos dimos cuenta pues que esto era un problema muchísimo mayor y que pues obviamente el libro ya entraba en un segundo lugar y ya quedó para el año entrante, entonces eso me ha posibilitado tener más tiempo, lo cual agradezco porque pues es en acuarelas. Entonces tú más o menos, o las personas que han seguido algunos procesos que suben en Instagram se dan cuenta que es de muchísimo trabajo y las composiciones pues me toman tiempo. Ha sido muy chévere. El editor con el que estoy trabajando se llama Cristian Muñoz. De hecho, hoy estaban lanzando oficialmente otro libro, que es el de Luis Echavarría, Liborina. No, ha sido genial trabajar con él, porque pues lo interesante es que yo no lo conocía y él no me conocía, entonces nos conocimos a través de la historieta, de esta historia particularmente. Y bueno, fue un proceso muy distinto a este, porque en Planeta, por ejemplo, tienen un comité. Entonces a él le gustó mucho la historia que yo le pasé, pero él dijo, bueno, igual la voy a pasar a comité. Si el comité la aprueba, pues esta historia va. Entonces ya hay otro tema, porque pues es una editorial grande, hay un montón de temas comerciales, pero por fortuna pues ha pasado todos los filtros y estamos ya en la etapa de producción. Él nunca me contó. Fue como que un día del año pasado, a finales, me escribió, no, antepasado, me escribió como que, hola Carolina, yo soy editor de Planeta, estamos impulsando el nuevo sello, me recomendaron tu trabajo, yo la verdad no te conozco, a ver si logramos una cita. Le dije, ah, qué chévere, sí, pero al final no quedamos en nada, más él comenzó a seguirme y yo comencé a seguirlo. Y fue cuando les conté que un día subí unos bocetos de Nunca Cambies y él me dijo, estoy muy interesado, muy antojado, veámonos. Y pues él es súper coqueto editorialmente porque él quería era esa historia. Entonces él como que me decía, no, yo quiero esa historia. Y yo le dije, bueno, pues yo no puedo ser así de mostrarla en
todos los lugares a ver quién levanta la mano primero para producirla. Y creo que también fue chévere que las cosas se dieran así, porque me di cuenta que Nunca Cambies es una cosa muy grande, de mucho tiempo, y pues la historia que yo estoy haciendo para él, pues no voy a decir el número de páginas, pero son más de 140, no es muy larga. En talleres, han salido talleres virtuales, yo hago modelado, entonces yo hago extracurriculares de modelado en plastilina. Eso es como lo distinto al dibujo. Uy, no, es una pregunta muy difícil porque es que hay tantas formas en las que a uno le llega un cómic y sobre todo los del recetario. Te puede llegar por el color, te puede llegar por una línea, te puede llegar incluso por la receta. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho Camilo Aguirre. Desde que yo lo conocí, me encanta y de hecho antes de conocerlo yo pensaba que él era una mujer, no sé por qué. Su línea es distinta, es muy distinta a todas las líneas de este recetario y a todas las líneas en general de varios dibujantes, hombres y mujeres. Y después supe pues que Aguirre era Camilo. Entonces, no sé, yo me identifico, pero creo que es una cuestión más como de identificarme mucho con su línea gráfica y con su sensibilidad sobre todo. Él es un tipo muy sensible y esa misma sensibilidad se ve aquí reflejada. Entonces, pero creo que es más por eso, porque de resto si me preguntas, Cindy, Gusanillo, Henry, Diana, Camilo, o sea, Ed. Pienso que aquí hay de todo para todos y para todas. Vale. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación y esperamos ver pronto los trabajos que vayas a sacar. No, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación también y nos estaremos viendo. Bueno, listo. Que estés muy bien. Vale. Chao. Chao. Gracias, Carolina, qué gusto. Gracias. Muchas gracias. Lo mismo. Chao. Chao. Chao, gracias.